Muy buenas, espero todos se encuentren muy bien. A continuación voy a presentar el trabajo Enfoque y técnicas facilitadoras, presentado por los estudiantes Yolanda Rodríguez Vanegas y Anderson Enrique González. Se trabajó grupo focal. Se trabajó a partir de la siguiente pregunta-problema. ¿Cómo influyen las condiciones del contexto rural en las prácticas pedagógicas, el uso de recursos educativos y bienestar de los docentes que trabajan en zonas rurales? Esta fue la pregunta utilizada en la entrevista. En la transcripción de las preguntas realizadas al docente se pudo identificar la unidad temática o categoría de cada una de ellas. En la primera pregunta, la unidad temática o categoría que se encontró es que las dificultades de recursos y materiales tecnológicos. En la segunda, adaptar las estrategias utilizando materiales reciclados y juegos tradicionales. En la tercera pregunta, la unidad temática o categoría que se encontró es que los recursos son muy limitados. En la pregunta número 4, el docente, lo que se encuentra en lo que el docente dice es que uno se cansa y se siente solo. En la pregunta número 5, que se necesita más acompañamiento institucional y espacios de diálogo con la comunidad. En la categorización se utilizaron los fragmentos de las respuestas. En el fragmento toca comprar materiales con mi propio dinero, en la categoría abierta, ausencia de recursos institucionales. En la categoría axial, recursos insuficientes. Y en la categoría selectiva, condiciones del contexto rural. En el fragmento, uso semillas, piedras y carteleras. En la categoría abierta, creatividad del docente. En la categoría axial, estrategias adaptadas. Y en la categoría selectiva, prácticas pedagógicas rurales. El siguiente fragmento, a veces uno se siente solo sin apoyo. Categoría abierta, se puede evidenciar desmotivación. En la categoría axial, bienestar emocional. Y en la categoría selectiva, impacto del entorno rural. En el fragmento, involucro a padres en el aprendizaje. En la categoría abierta, participación comunitaria. En la categoría axial, apoyo comunitario. Y en la categoría selectiva, fortalecimiento educativo. De estos fragmentos se puede encontrar lo que significa en cada una de las categorías. Para realizar la triangulación se tuvo en cuenta la fuente, la entrevista, la observación del contexto rural, a González 2020, UNESCO 2017 y al Ministerio de Educación del 2022. La triangulación de la pregunta número 1. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta como docente en el contexto rural donde trabaja? El entrevistado manifiesta dificultades de recursos, materiales y materiales tecnológicos. Según la teoría de Tedesco 2007, la desigualdad en el acceso a materiales educativos, tecnológicos y condiciones básicas afecta no solo los resultados de aprendizaje, sino la motivación y permanencia de los docentes en contextos vulnerables. El docente manifiesta que con la falta de recursos y materiales tecnológicos siente que no puede alcanzar los aprendizajes esperados y asume que debe adquirirlos de alguna manera, incluso gastando de su dinero. La teoría que resulta de esta triangulación es que el docente afirma que debe usar recursos propios y que la falta de internet o electricidad afecta su labor. Eso refleja lo que Tedesco explica. La ausencia de medios básicos en zonas rurales genera un círculo de precariedad donde los docentes deben suplir con esfuerzo personal las deficiencias del sistema, generando agotamiento y sensación de abandono institucional. Pregunta número 2. ¿De qué manera adapta sus estrategias pedagógicas a las necesidades y características de sus estudiantes en este entorno? El entrevistado, la manera de adaptar las estrategias es utilizando materiales reciclados y juegos tradicionales. La teoría Ausubel 1963 dice, el aprendizaje significativo ocurre cuando la nueva información se conecta de manera sustancial con lo que el alumno ya sabe y vive. Los materiales de enseñanza deben ser adaptados a su realidad cultural, social y material. Lo que analiza el investigador es que el docente manifiesta que debe hacer uso de los recursos disponibles de su entorno para ajustar las estrategias de enseñanza para el contexto rural. Y la teoría que se arma de esta triangulación es que el uso de materiales reciclados, los juegos tradicionales, cuentos y actividades relacionadas con la naturaleza y la vida cotidiana es una estrategia altamente coherente con el aprendizaje significativo. Permite al docente contextualizar el conocimiento, motivar a los estudiantes y aprovechar recursos del entorno, superando las barreras materiales con creatividad. Ausubel dice que los materiales deben ser adaptados a su entorno y realidad cultural. Pregunta número 3. ¿Qué tipo de recursos educativos tiene disponibles y cómo los utiliza en su práctica diaria? El entrevistado dice, los recursos son muy limitados. El investigador escribe, el docente asume la responsabilidad de adquirir los recursos para el aula usando estrategias como reciclar, reutilizar o incluso comprar con su propio dinero. La teoría de Apple 2000 dice, los recursos educativos
no están distribuidos de manera justa, y esta desigualdad refuerza las condiciones de desventaja. La justicia social en la educación requiere asegurar igualdad de acceso a medios, materiales, tecnológicos y pedagógicos adecuados. Luego de la triangulación de esta información, se llega a la idea o la teoría de que cuando el docente dice que los recursos son muy limitados y que incluso los materiales deben ser comprados por él mismo, se está evidenciando una clara desigualdad estructural. Según Applet, esto representa una injusticia educativa, donde los territorios más apartados no reciben el apoyo necesario del sistema educativo, profundizando las brechas y afectando directamente la calidad de la enseñanza. Pregunta número 4. ¿Cómo afecta el contexto rural a su motivación, bienestar emocional y desarrollo profesional como docente? La respuesta del informante es: a veces uno se cansa, se siente solo y sin apoyo. El investigador se siente cansado y solo, producto de las condiciones precarias existentes en la ruralidad. Según Maslat y Jackson, 1986, los docentes que trabajan en condiciones difíciles y con poco apoyo institucional tienden a desarrollar emociones de soledad, frustración y agotamiento emocional, lo que puede afectar su motivación y desempeño en el aula. Luego de la triangulación de esta información, la frase "uno se cansa, se siente solo" refleja de forma directa el agotamiento emocional y la sensación de aislamiento, típicos de burnout docente. Estas condiciones se agravan en zonas rurales, donde además del trabajo multígrado y la falta de recursos, existe escaso acompañamiento institucional, lo que aumenta la carga emocional y refuerza la percepción de abandono, como refleja Maslat y Jackson, 1986. La pregunta número 5. ¿Qué apoyos institucionales o comunitarios considera fundamentales para mejorar la calidad educativa en su sede o escuela? El entrevistado: también se necesita más acompañamiento institucional y espacios de diálogo con la comunidad. El docente investigador: el docente pide más acompañamiento institucional porque siente que las comunidades rurales son distantes de los procesos educativos de los niños. La teoría de Albert 2008 dice: las comunidades de aprendizaje promueven la transformación social mediante la participación igualitaria de todos los miembros del entorno escolar y requieren un acompañamiento institucional constante para lograr cambios sostenibles. La triangulación de estas respuestas y de esta teoría nos dice que cuando el docente expresa la necesidad de más acompañamiento institucional y espacios de diálogo con la comunidad, está pidiendo justamente lo que la teoría de Albert propone: una escuela abierta, corresponsable y sostenida por una red activa entre institución educativa y comunidad, como vía para mejorar la calidad educativa en zonas rurales. Para culminar, llegamos a la teoría final. La experiencia de los docentes en contextos rurales revela una tensión permanente entre el compromiso personal con la educación y las condiciones estructurales adversas. La falta de recursos, el aislamiento geográfico y la escasa presencia institucional genera un ambiente de precariedad que impacta tanto las prácticas pedagógicas como el bienestar emocional del maestro, como afirma la UNESCO 2017. La motivación en estos escenarios proviene más del sentido vocacional que del sistema educativo mismo. A pesar de las limitaciones, emergen formas creativas y resilientes de enseñanza, que se apoyan en el entorno, en la cultura local y en el compromiso con los estudiantes. El testimonio del informante coincide con lo expuesto por González 2020, quien destaca que los docentes rurales deben ser innovadores para compensar las carencias materiales. Asimismo, el Ministerio de Educación Nacional 2022 reconoce el valor de la participación comunitaria y familiar como clave para mejorar los procesos educativos rurales, lo cual refuerza la propuesta del informante de fortalecer el vínculo escuela-comunidad. En síntesis, ser docente rural implica más que enseñar, significa resistir, crear y cuidar, aun cuando el contexto no siempre favorezca la labor educativa. Esta realidad exige políticas públicas más sostenibles, apoyo sostenido y reconocimiento del valor humano y profesional de quienes se educan en las zonas más olvidadas del país. Bueno, muchas gracias.